Nuevo Testamento, el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. 14 al 16. Amén. Voy a leer. Dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son tres citas bíblicas. Es una conversación muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo, sobre la vida de Jesucristo, los 4 periodistas escribieron, porque no los llama escritores, porque ellos no escribieron, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Como periodistas ellos escribieron todo lo que habían visto, habían oído. Hay 4 libros de Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero cada cual con diferente enfoque escribió la vida de Jesucristo. Mateo describió a Jesús como rey de Israel. Por eso San Mateo simbólicamente se puede comparar con los animales, el Evangelio del león. Pero Marco describió la vida de Jesús enfocando como un fiel servidor. Por eso el libro de San Marcos es el Evangelio del toro, porque Jesucristo está descrito como un fiel siervo de Dios. Lucas describió la vida de Jesús como Hijo del Hombre. Por eso nosotros, cuando queremos saber la parte humana de Jesucristo, yo les recomiendo el libro de San Lucas, porque en San Lucas podemos ver mucha lágrima, gemido, amor de Jesús hacia el mundo, hacia sus discípulos. Pues San Lucas es considerado el Evangelio del hombre, pero Juan describió la vida de Jesús como Dios. Entonces simbólicamente es el Evangelio del águila, como un contraste en comparación con el libro de San Mateo, que es el Evangelio del león, pero San Juan es el Evangelio del águila. Por eso el libro de San Juan trata mucho las prédicas de nuestro Señor Jesucristo, porque el rey ejecuta su poder a través de la palabra. En el libro de San Juan hay muchas prédicas de Jesucristo. San Juan capítulo 3, todo el capítulo es la evangelización de Jesucristo a un fariseo, un principal judío, Nicodemos. Capítulo 4, la mujer samaritana. Capítulo 8, la mujer adúltera. Capítulo 9, a un ciego desde cuando nacimiento. Así el libro de San Juan trata mucho las prédicas de Jesucristo. Por eso yo personalmente, a mí me gusta mucho el libro de San Juan cuando quiero oír a Jesucristo. No hay manera de oír a su voz, pero por medio de la Biblia sí puedo oír, puedo ver cómo Jesucristo había evangelizado. ¿Y qué pasa? Una noche a Jesucristo, aquí diapositiva, no, una noche a Jesucristo vino un fariseo cuyo nombre es Nicodemo. Nicodemo es nombre griego. Hasta ahora en algunos países donde se habla inglés, en el lugar de la manifestación de la huelga, usa la palabra originaria del griego demo, hay demo. Demo es manifestación. En griego demo es el pueblo. De Nicodemo, 2 palabras sumadas, es el nombre de Nicodemo. Demo es el pueblo, Nico es triunfante. De Nicodemo significa el triunfante del pueblo. Un nombre que tiene gran sentido. Entonces la Biblia nos permite suponer Nicodemo proviene de una familia de clase alta de la sociedad judía. También es fariseo. En el tiempo de Jesucristo
habían 4 agrupaciones religiosas. Uno era fariseo, otro era saduceos, otro era esenios, el último era celotes. Que los celotes eran un grupo asesinos. Ellos se burlaban de otros grupos. Si ustedes realmente aman a Dios, ¿cómo puede tolerar a aquellos paganos que son romanos? Hasta la muerte tenemos que acabarnos con ellos. Pues por los celotes nace una palabra, ellos en latín se autodenominó sicarius. Sicarius significa el que tiene escondido el dardo, la espada. Entonces hasta ahora se usa esta palabra, sicarius llegó a ser sicarios. Entonces el grupo asesinos, claro, el celo de la ley de Dios. Así que en el tiempo de Jesucristo, la religión judía estaba dividida en 4 líneas, 4 agrupaciones. Un día, en el libro de San Juan, capítulo 1, Felipe invita a uno de su amigo, cuyo nombre es Natanael. Natanael, he aquí el Cristo que nosotros esperamos. Yo lo he encontrado. Natanael dice, de Nazaret, ¿qué cosa buena puede esperar? Porque históricamente de Nazaret nunca nació algún profeta, alguna persona muy importante de Israel. Yo cuando visité a Israel pude tener la oportunidad de pasar al lado de Nazaret. Nazaret hasta fecha de ahora es muy, muy pequeño. Entonces en el tiempo de Jesucristo era realmente un pueblito que no tenía ningún significado. En Nazaret, ¿qué cosa buena puede esperar? Cuando Natanael llegó a Jesús, Jesús llamó a Natanael, Natanael, tú eres un verdadero israelita. Él se sorprende, ¿cómo tú me conoces? Yo te conocí cuando estaba debajo del árbol del higo, y se asustó en gran manera. Porque Natanael debajo de un árbol, una higuera, un árbol de higo, estaba orando al Cristo, venga al mundo. ¿Qué pasa? Cuando tú estabas debajo del árbol de higo, yo te vi. Se sorprendió en gran manera, porque cuando él oraba debajo del árbol de higo no estaba nadie. Solo al Cristo le estaba pidiendo, ven al mundo. ¿Y qué pasa? Cuando tú estabas debajo del árbol del higo, yo te vi, y se asustó. De verdad, eres el único Hijo de Dios, es el Cristo. Entonces Cristo llamó a Natanael el verdadero israelita. ¿Y por qué Jesús se lo llamó el verdadero israelita? Porque los israelitas, los judíos del tiempo de Cristo, no eran verdaderos israelitas. ¿En qué sentidos? Después del profeta Malaquías hasta la aparición del profeta y también sí fue llamado por Cristo profeta Juan el Bautista, hubo 400 años de tiempo de silencio. Durante 400 tiempos en Israel no se levantó ni un profeta, mientras los otros profetas en un solo mismo tiempo a veces habían 2 y 3. Pero luego del profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, durante 400 años en Israel, Dios no envió ningún profeta. Entonces en este tiempo silencioso, ¿qué sucede? Se corrompe la religión israelitas. Se dividen por 4 agrupaciones: saduceos, fariseos, esenios y celotes. ¿Qué pasa cuando los judíos se regresaron de la tierra de Babilonia? Nosotros, para poder entender bien el tiempo de Cristo, debemos saber un poco de trasfondo histórico. El rey David estableció el reino unido de Israel, pero en la tercera generación, en el tiempo de su nieto Roboam, el hijo del rey Salomón, por su jactancia, el país se divide por 2 partes. Entonces las 10 tribus de Israel se traicionan, se separan del trono de David. Yo no quiero
Jerusalén, nada, nosotros no queremos nada de ti. Oye, el hijo de David solo gobierna sobre tu casa. Las 10 tribus se separaron, ellos se fueron al norte de Israel, ellos establecieron el reino norte. También se dice reino de Israel. Entonces la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, ellos quedaron con los hijos de David. Entonces ellos, en el reino sur, en Jerusalén, asignando Jerusalén como capital, los del reino norte, Samaria por capital, el país se divide por 2 reinos. El reino norte se llama reino de Israel, reino sur, reino Judá. ¿Qué pasa? Por eso cada vez que Dios al enviar a los profetas, siempre el profeta, ¿cómo llamaba a Israel? Oh casa de Israel, oh casa de Judá. Siempre llama individualmente, porque el reino estaba dividido. Pero ¿qué sucede? El reino de Israel, por no haber guardado el pacto que a través de Moisés había establecido con Dios, el cumplir la ley de Moisés, no pudieron cumplir. Entonces, conforme a la maldición del pacto de la ley de Moisés, Dios mandó el castigador, eran los asirios. Los asirios destruyeron la ciudad Samaria, todos los moradores asesinaron, llevaron todos a Asiria, por lo menos alrededor del año 500, siglo VI a.C. Entonces, las 10 tribus de Israel, luego de ser transportada a Siria, hasta fecha de ahora, no se regresan. Nadie sabe dónde se encuentran, porque las 10 tribus de Israel fueron absorbidas entre los gentiles. Entonces, las 10 tribus están entre nosotros. Ni siquiera saben que eres descendiente de Israel. ¿Qué ha sucedido? Después de unos 200 años, el reino Judá también, Dios castiga, porque el reino Judá tampoco pudo cumplir el pacto. Nadie, por las obras de la ley, puede ser justificado delante de Dios. ¿Qué pasó? Dios los manda, el castigador eran los babilonios. El rey Nabucodonosor con su ejército llega, destruye el templo. Todos los moradores del reino Judá, que era tribu Judá y Benjamín, lo transporta a Babilonia. Pero por el amor de David, por el pacto que Dios había establecido con David, el pacto eterno, por el amor de David, Dios se acuerda de ellos. Luego de 70 años, ellos se regresan a sus propios territorios. Cuando ellos se regresaron, originalmente en el territorio de Israel habían 2 reinos, pero un reino ya fue desaparecido. Cuando los moradores del reino Judá se regresaron, ya no pudieron llamarse israelitas. Para poder ser llamados israelitas se necesita que 12 tribus deben estar juntas. Pero las 10 tribus fueron ya desaparecidas. Entonces los que se han regresado empezaron a usar el nombre judío en vez de israelitas. Porque para poder ser llamado israelitas se necesita la presencia de las 12 tribus. Pero las 10 tribus fueron ya secuestradas. ¿Y qué pasa? Desde ahí los historiadores llaman a ellos judíos hasta fecha de hoy. Entonces, los que se han regresado ya no pudieron establecer el reino, porque ya no había más el trono de David. ¿Qué pasa? Entre ellos pasaron unos 200 años, de nuevo no pudieron cumplir el pacto. No pudieron cumplir la ley de Moisés. ¿Y qué pasó? Otra vez Dios les manda un nuevo castigador. Entonces el gran rey Alejandro Magno llega a Jerusalén. Entonces Jerusalén, Judea y Galilea cae bajo el pie de los griegos. Entonces en Judea se estableció imperio griego cerca de 200 años. Y después, por el surgimiento de Roma empezó a pelear con Grecia y Grecia se debilitó.
Mientras tanto que la fuerza de Grecia se debilitó, los judíos se independizan, encabezado por una familia del sumo sacerdote Matatía, logra la revuelta. Entonces, uno del hijo de aquel sumo sacerdote Matatía tenía por su sobrenombre Martirio, pero en griego Marco. Entonces, por su apodo, aquella dinastía establecida por la familia del sumo sacerdote fue denominada dinastía Macabea, Macabeas, la familia dinastía de martirios. También por su lugar del origen, la familia de donde vino, eran del Asmo, también se llama dinastía Asmonea. La dinastía Asmonea, dinastía Macabea, es la misma dinastía. Cerca de 100 años. Pero ¿qué pasa? Los sumos sacerdotes reinaban. Pero originalmente, los sumos sacerdotes son de la tribu Leví. La tribu Leví no tiene ningún mandato, ninguna indicación de parte de Dios para poder reinar sobre Israel. Pero los sumos sacerdotes cerca de 100 años reinaban. ¿Qué pasa? Ellos se necesitaban una justificación. Algunos preguntaban, ¿y tú con qué derecho quieres reinar sobre nosotros? Tú no eres de tribu Judá. Entonces los sumos sacerdotes tomaron un argumento a través de un sumo sacerdote que en el tiempo de David ayudó para establecer el reino unido, era el sumo sacerdote Sadoc. Ellos, aprovechando el nombre de Sadoc, se autodenominaron: nosotros no tenemos intención de gobernar sobre vosotros, solo nuestra intención hasta que aparezca el hijo de David. Queremos ayudar a la casa de David. Somos quienes siguen el corazón de Sadoc. Somos sadoquitas, llegó a ser saduceos. Pero entre el pueblo había un movimiento, oposición. Algunos que no son de tribu Leví estaban molestos, no son habladores, charlatanes, no tienen ningún argumento. No somos de la tribu Leví, pero amamos a Dios, cumplimos la ley de Moisés. Entonces ellos se autodenominaron para enfatizar que son diferentes que aquellos corruptos. Somos separatistas, pero en hebreo, fariseos. Farisa significa separado. Somos separatistas, diferentes que aquellos saduceos. Dos agrupaciones enemigas. Luego más adelante, esenios. Y más adelante, los celotes. Así en el tiempo de Jesucristo había 4 agrupaciones muy poderosas de la religión de Israel. Pero el judaísmo, antes del Malaquía, después del Malaquía, no es el mismo judaísmo. Porque el judaísmo tuvo corrupción. La religión de Israel original es muy diferente que el judaísmo actual. El judaísmo actual de la línea farisaica, porque en el año 70 el emperador Tito, cuando llega a Jerusalén, luego de tratar de gobernar, los romanos se dieron cuenta, es una raza indomable, mejor extinguirla, raza rebelde, vamos a extinguirla. Entonces en el año 70 llega el general Tito con sus tropas, asesina a muchos judíos, destruye la muralla de Jerusalén, destruye el templo. Los judíos que querían sobrevivir, la única opción, abandonar la nación. Inició la diáspora. Diáspora es una palabra griega, significa dispersión. Todos se dispersaron en el mundo entero hasta la fecha de ahora. Pero los romanos empezaron a matar. Primero, los romanos no pudieron perdonar a los saduceos, porque cerca de 100 años ellos probaron el sabor del poder, porque ellos reinaron. Los saduceos, los romanos no pudieron perdonar. Primero los acabaron todos. Y después los celotes no pudieron perdonar, porque eran grupo asesinos. Los acabaron.
Y después esenios, también muy radicalista, en el desierto, se resistían, los sacaban. Pero los fariseos llegaron a ser muy inteligentes, muy vivos. Rápido ellos llegaron a ser amigos de los romanos. Perdónenos, nosotros que les haremos casos. Entonces los romanos tuvieron un poco de tolerancia con los fariseos, con toda la información, el registro manuscrita de la doctrina farisaica, se dispersaron al mundo entero. Por lo tanto, actual judaísmo es judaísmo farisaico, son descendientes de los fariseos. Entonces, en el tiempo de Cristo, un fariseo, Nicodemo, su nombre, el triunfante del pueblo, también es un principal judío, miembro de Sanedrín. Sanedrín es el parlamento judío. Entonces, romanos en algunos sentidos les permitieron que tuvieran cierto nivel de autonomía. Ellos tuvieron sus propios parlamentos, hasta pudieron realizar juicios como tribunal supremo, pero no tenían poder para ejecutarlo, solo podía juzgarlos. Y entonces Sanedrín, formado por 70 miembros, el presidente, el sumo sacerdote, Nicodemo era uno de los 70. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad judía en su época tenía alta jerarquía. ¿Por qué en la noche Nicodemo buscó a Jesús en la noche? Porque la postura de Sanedrín, oficialmente, Sanedrín señaló a Jesús de secta, hereje. El Nicodemo, por eso en el día no pudo buscar a Jesús, porque es miembro parlamentario, pertenece a Sanedrín. Sanedrín ya de la manera oficial dio su opinión final. Jesús de Nazaret es secta, es hereje. Pero en la noche vino él con todo el respeto habló: maestro, nosotros sabemos, tú has venido del cielo. Entonces nos permite saber que entre los miembros parlamentarios habían algunos, aparte de Nicodemo, que estaban pensando: quizás eres a quien nosotros esperamos. Por eso digo, nosotros, lo que él dice, nosotros, miembros parlamentarios de Sanedrín, nosotros, yo y algunos amigos míos, sabemos que tú has venido del cielo. Si no, Dios no está con él. Todo lo que hace, todo lo que habla, no puede hacerlo. Porque él mismo, siendo un gran orador, había oído muchas exposiciones y muchos conferencistas con excelencia, pero un día cuando Nicodemo oyó a Jesús, sintió la gran autoridad. Amén. Y también cuando vio que Jesús cómo sanaba a los enfermos, incluso resucitaba a los muertos, en su corazón él tenía la certeza: eres a quien Israel esperaba. Entonces habló muy bonito con Jesús. Jesús leyó el corazón de Nicodemo. No quiso perder más tiempo, porque el tiempo está limitado. Directo Jesús toma el grano. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no pudo entender el lenguaje de Cristo. ¿Qué es nacer de nuevo? Ese concepto religioso Nicodemo nunca había oído, nunca había aprendido, porque es fariseo. ¿Qué es la doctrina farisaica? Entonces los fariseos enseñaban la santificación progresiva, gradual, poco a poco, tratando de cumplir la ley de Moisés. A la vez, no toda, no se puede, pero poco a poco, gradualmente. Más y más y más, algún día alcanzaría la perfección. Entonces, según la doctrina farisaica, la santificación es progresiva. Pero Cristo, ¿qué le dijo? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede el reino de Dios. Estos para Nicodemo fue como un balde de agua
El hada no le pudo entender. ¿Cómo? Un hombre, quien desde cuando nacimiento nació con el pecado, es pecador delante de Dios, de repente puede nacer de nuevo en una persona totalmente diferente, un imperfecto, en un perfecto, en un pecador, en un justo, no le puede entender. Entonces él dijo, maestro, un hombre siendo viejo, ¿podría entrarse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces él, ¿cómo interpretó la palabra de Jesucristo? Físicamente. Yo soy más grande que mi mamá. ¿Y qué pasa? Nicodemo, según los historiadores, es el miembro parlamentario por lo menos mayor que 70 años de edad. Jesús apenas 30 años de edad. Pero Nicodemo supuestamente tenía edad del padre de Jesús, tal vez más que padre. Pero con toda su humildad, maestro, un hombre siendo viejo podrá entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús lo vio que no entendía el lenguaje de Jesucristo. Jesús otra vez le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Ya que Jesucristo vino del cielo, Él no miente. Lo que dice con toda veracidad, Él le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no podrá ver al reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Y podemos entender. No, es muy difícil para mí, muy duro para entender. Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, no sabe esto. Para Jesús es un tema básico de básico, pero para Nicodemo superior de superiores. Yo no entiendo, ningún maestro, ningún rabino alguna vez me haya mencionado, ni siquiera una mención. Existe la regeneración, existe el renacimiento. ¿Cómo nosotros, siendo hijos de Adán, podemos nacer de nuevo, siendo el pecador de golpe? ¿Cómo podemos nacer de nuevo en un hombre limpio, sin pecado y justo? Yo lo entiendo. Porque según su doctrina, la santificación es progresiva. Jesús empezó a hablar con él. Entonces, vio que el nivel de Nicodemo para el nivel de Cristo es demasiado bajo. Entonces Jesús buscó una manera entendible para que Nicodemo pudiera comprender el lenguaje de Cristo. ¿Cómo es el renacimiento? Ya que Nicodemo es un fariseo, un maestro de Judá. Él conoce muy bien el Antiguo Testamento. Jesús tomó ejemplo de la historia de la serpiente de bronce y dijo, ¿y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, tú sabes la historia de la serpiente de bronce. En ese tema sí, es mi especialidad. Entonces, esto está escrito en el libro de Números capítulo 24, desde el versículo 4. Los israelitas salieron de la tierra de Egipto, se dirigían a la tierra de Canaán. Un día, al llegar a un sitio, empezaron a quejarse por el camino. No me gusta este camino tan feo y angosto. No me gusta. ¿Y por qué Moisés nos ha sacado de la tierra de Egipto? Nosotros estábamos muy bien. Moisés ya es muy viejo porque se equivocó. Entonces, nos engañó. Entonces, la burla, la queja, empezó a crecer en gran manera. Luego los israelitas no solamente hablaban mal de Moisés, hasta de Dios. ¿Para qué nos sacó de la tierra de Egipto? Ahí estuvimos muy bien. No me gusta. ¿Por qué tú me has salvado? Llegó a ser gran pecado delante de Dios. Para Dios la paga del pecado es el amor. Dios les mandó una especie de serpiente que vive en el desierto, se llama serpiente ardiente y voladora.
Entonces vinieron muchas serpientes ardientes. Seguramente cuando se pica produce mucha calentura y fiebre, por eso se dice serpiente ardiente. Cuando pica a la persona, su veneno produce mucha fiebre y también mucha calentura. ¿Y qué sucede? Finalmente se muere. Al principio los israelitas, ¿cómo pensaron? Creo que es una casualidad. Nosotros, sin saber, hemos entrado en una zona de muchas reptiles. Pero para decirse de esta manera, demasiadas serpientes ardientes. Muchos fueron picados, muchos cayeron y murieron. Ellos se dieron cuenta. A ver, vamos a analizar un poco desde cuándo estos animales empezaron a aparecer. ¿Desde cuándo nosotros hablamos mal de Jehová? Eso es casualidad. Es un castigo a causa de nuestro pecado. Entonces el pueblo se arrepintió. Y el pueblo ha buscado a Moisés. Se le dijeron, Moisés, hemos arrepentido. Que ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Aquí nosotros tenemos que dar una pausa, porque en esa historia la Biblia trata dos distintos conceptos de la salvación. El concepto de la salvación para los hombres, que ruega a Jehová que estas serpientes se quiten de nosotros, se vaya de nosotros. Nosotros, ¿qué clase de salvación queremos? La causa se vaya de nosotros, la causa de la desgracia, la causa de la aflicción se vaya de nosotros, la tentación se vaya de nosotros, la debilidad se vaya de nosotros. Entonces yo voy a creer que soy santo y soy limpio. Pero mientras tanto es que en mi cuerpo aún hay debilidad, aún en el mundo hay tentación. A veces me caigo, yo no puedo creer que soy limpio, soy pecado. Que ruega a Jehová que se quite de nosotros estas serpientes. Moisés aceptó. Entonces él lo refirió a Jehová, pidió a Dios. Luego Dios manda lo que para Dios es la salvación. Moisés, déjala. Aquellas serpientes sigan picando al pueblo. Ignórala. Déjela. Pero nosotros queremos que usted las quite de nosotros. Déjela. Para que sigan picando a ustedes. Haz una serpiente de bronce. Ya con un pedazo de bronce, para transfigurarlo en la forma de una serpiente, ¿cuántas veces debe pasar por el fuego del horno con el martillo? Tiene que martillar 100 veces, 200, 300 veces. Con el tiempo el bronce se vuelve rojo, y con el martillo poco a poco empezó a transfigurar. Bíblicamente el metal bronce es símbolo del juicio. ¿Qué pasa? La serpiente castigada, la serpiente simbólicamente juzgada por Dios cientos veces en el fuego, en el agua, con el martillo. Luego Dios dijo, esa serpiente de bronce, colócala en la punta de un asta, levántala. Y todos los que fueren mordidos, miraren a ella, vivirán. Entonces Moisés levantó una serpiente de bronce, luego empezó a anunciar el evangelio. He aquí la salvación de Jehová, todos los que ponen la mirada en ella vivirá. ¿Qué pasa? El pueblo que esperaba, la serpiente se vaya. Pero Dios, ¿qué clase de salvación ha traído? Ignórenla, déjenla, para que sigan picando a ustedes. Ignórenla, déjenla, solo poner la mirada a la serpiente de bronce.
Pero mientras que se mantenía con la mirada puesta en la serpiente de bronce, en vez de correrla, sucedió un milagro. A través de aquella visión, en el cuerpo de todos los que la miraron, Dios produjo el antídoto, la antitoxina. Algunos de ellos no se dieron cuenta que en el cuerpo se produjo el antídoto. Y luego una serpiente voladora viene, se vuela y pica a su cuello. ¡Ay, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir! Esperaron 10 minutos, no hay nada de síntoma, no hay hinchazón, ni siquiera la calentura. ¿Y qué pasa? Yo vi que toda la persona se reclamaban de la calentura y dolor. No siento nada de dolor. Aquí hay sí, tos hueco. De la mordida está aquí, pero ¿por qué no me hincho? ¿Por qué no siento nada de dolor? 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, no pasa nada. Luego muchos de ellos se den cuenta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Él nos ha producido el antídoto. Nos ha regalado la antitoxina. ¿Y qué pasa? Desde allí, los israelíes, ¿qué deben hacerlos? Vámonos a casa a traer machete. Vamos a matarla. Esta serpiente aún nos puede espantar, aún nos puede amenazar, nos puede asustar, hasta me puede dar alguna sensación horrible, pero hasta ahí. Pero su poder ya está caducado. Su poder no tiene función, porque Dios a mí me ha dado el antídoto, la antitoxina. Entonces, a filo de espada pudieron matar a las serpientes. En aquel día muchos murieron. ¿Cuál fue la causa de la muerte de muchas personas? La incredulidad. No dejaron sus pensamientos. Entonces, este episodio milagroso, Jesús lo citó. Nicodemo, tú sabes la historia de la serpiente de bronce. Sí, esa historia es mi especialidad. En el desierto, Moisés se levantó la serpiente. En aquel tiempo, todos aquellos que la miraron vivieron. Así es necesario. El Hijo del Hombre se ha levantado. Jesús, cuando hablaba de sí mismo, siempre lo mencionaba así como si fuera un tercero. El Hijo del Hombre se refiere a mismo Jesús. Así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Jesús enseñó a Nicodemo de qué manera Jesús iba a ser ejecutado. Ser levantado de la tierra. Crucifixión. Así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. En el tiempo de Moisés, todos aquellos que miraron a ella, la serpiente de bronce, vivieron. Pero ahora cambia un poco para que todo aquel que vea al Hijo cree en él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Según el concepto de la ley mosaica, el ser colgado, ser maldito por Dios. Símbolo de maldición por Dios. Ya entonces, nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 13, dice así, Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por los otros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En el tiempo de Moisés, los israelitas manejaban esa filosofía hebrea. El bronce es símbolo del juicio, un palo, un asta, símbolo de maldición, serpiente,
castigada, serpiente maldecida. Serpiente que Jehová nos mandó, ya castigada está. La serpiente está maldecida. Mientras que mantenía la mirada en ella, les tenía un entendimiento. La serpiente castigada, la serpiente maldecida. Mientras tantos que se mantenían la mirada puesta en ella, se les tenía fe. Entonces, estas serpientes, aunque según mi punto de vista están vivas, pero su veneno ya está caducado, su poder no me puede hacer nada de daño, les venía fe. Aún la serpiente pudieron asustarlos, espantarlos, causarle sensación de la muerte, pero nada más que sentimiento. No tenía el poder para quitar la vida porque estaba vencido, porque estaba ya caducado. De la misma manera, ¿por qué Jesucristo entra en diferente manera de ser ejecutado? ¿Por qué no fue decapitado? ¿Por qué no fue ahogado? ¿Por qué no fue quemado? ¿Por qué fue colgado? Porque según el concepto de la ley mosaica, todo aquel que es colgado, maldito por Jehová. Jesucristo quería demostrar al mundo, yo soy maldecido por mi Padre. ¿Por qué Dios maldijo a su propio Hijo? En la cruz, en arameo, empezó a reclamar. Eso no es hebreo, es arameo, porque en el tiempo de su uso del hebreo, arameo, griego era común. Entonces, los judíos usaban a veces hebreo, a veces usaba arameo, a veces usaba griego. Entonces Jesús en la cruz dijo, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué significa? Padre mío, ¿por qué me desampara? ¿Por qué Dios no lo amparó? ¿Quién de ustedes, uno de sus hijos o sus hijas, cuando reclaman a ustedes en el caso de emergencia, papá, mamá, ayuda, ¿quién no irá corriendo para ayudarlo? Yo siendo un padre inútil, cuando uno de mis hijos de emergencia me buscan, voy volando para ayudarlo. Pero en la cruz, ¿por qué Dios se enmudeció? ¿Por qué Dios como no tuviera interés? Cuando su hijo unigénito reclamaba, Padre mío, ¿por qué me abandona? No le ayudó. Cuando Jesús sintió que el Padre lo desamparó, él pudo entender, llegó su momento, no se quejó, entonces quiso dejar su última palabra en la cruz, fue consumado es. Aleluya. ¿Qué habrá consumado? ¿Qué habrá terminado? Una palabra inapropiada. Uno que muere irremisiblemente dice, todo está terminado, todo está terminado, consumado, cuando sintió que el Padre lo desamparó. Todo es cumplido, todo es terminado. ¿Qué? Pagar la paga del pecado del mundo. Amén. Consumado está. Y expiró. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25, dijo así, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ustedes creen que Jesucristo haya muerto en la cruz? ¿Ustedes creen que Jesucristo haya muerto en la cruz? Sí. ¿Para qué murió? Por nuestros pecados. ¿Por cuántos pecados murió? Todos. ¿Y para qué resucitó? Para nuestra justificación. Si alguno creyera en él, que él realmente murió por todos los pecados nuestros, y creyera que él realmente resucitó para nuestra justificación, tiene que creer todos los pecados suyos son perdonados en la cruz. Dios lo justificó
por la sangre del Señor Jesús. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra mirada. El creer es sinónimo de mirar. Mirar. Poner la mirada. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Entonces, fijamente mirarlos. Porque tú estás ahí. Tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué estás allí? ¿Por qué estás sangrientos? ¿Por qué pagado de tu propia sangre? Dios, ¿el qué culpa tuvo? Dios, ¿el qué mal tuvo? ¿Por qué está bañado en la sangre? ¿Por qué está abandonado? La cruz nos transmite un mensaje importante. El Hijo de Dios, la cruz donde el Hijo de Dios fue maldecido para redimirnos de la maldición de la ley. Él mismo fue maldición. La cruz no es un lugar de la tristeza. El mensaje de la cruz es la victoria. Es la victoria. El mensaje principal de la cruz es la victoria. Lo que el Hijo consumado es equivalente de decírselo. ¡Victoria! ¡Victoria! Dijo. Padre, he cumplido tu voluntad. Quitar el pecado del mundo. ¡Victoria! Dijo. Y resucitó en el tercer día para nuestra justificación. ¿Usted cree que Jesucristo murió por sus pecados? ¿Creen que Cristo resucitó para nuestra justificación? Entonces son justificados. Los que creen que soy justificado, levanten su mano derecha para glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, para finalizar, nosotros ¿qué deberíamos hacer todo el resto de nuestra vida? Nuestro primer encuentro con el Señor Cristo es en el día en que recibimos la salvación. Luego de la salvación, en todo el resto de nuestra vida, ¿qué deberíamos hacer? Una práctica de alzar nuestra mirada hacia arriba, hacia la cruz. En el mundo todavía hay serpientes ardientes, símbolo de Satanás, símbolos de los demonios. Entonces las serpientes a mí me pueden picar, hasta a mí me puede producir una sensación horrible, un sentimiento mortal, pero hasta allí, pero su poder está caducado. Entonces, agarren en sus manos lo que es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Al filo de la palabra de Dios, Satanás, me asusta. Antes usted creía, ahora no. Estás perdido. ¿Dónde están mis espadas? Como un samurái sacarlo. Está escrito Satanás en la Biblia. Dios me salvó, Satanás. ¿Y qué pasa? Tenemos que ser vestidos de la armadura de Dios. Un escudo de la fe. Una espada de la palabra. Ustedes no pueden verme, yo estoy vestido de armadura. Un escudo enorme. En mi mano tengo una espada que es la palabra de Dios. Crean ustedes. Gloria a Dios. Cristo no fracasó. Él triunfó. Él nos liberó. Él nos justificó. Todo el resto de la vida, cuantas veces que pueda, alcen sus miradas hacia arriba, meditar en Él. ¿Por qué tú estabas colgado en la cruz? ¿Y por qué ahora estás sentado en el trono? Entonces, el trabajo de salvarnos terminaste. Lo hiciste. Ahora te estás sentado en el trono. Él nos salvó. Él nos liberó. Solo según nuestros sentimientos. A veces parece que no, pero nada más que sentimientos. Pero en realidad, Cristo
venció a Satanás, su veneno está caducado para nosotros. El mismo poder vigente. Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Oremos. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Jerusalem Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalem Radio. Siempre contigo.